Hay palabras que duran 10 años, hay palabras que duran 100, y hay palabras que llevan más de 2000 años en uso continuo, sin interrupción, sin que nadie las archive ni las jubile, pasando de boca en boca a través de imperios, conquistas, océanos y revoluciones industriales completas. La palabra carro es una de ellas, y lleva más de 2000 años. Para entender qué tan largo es eso, considera que la mayoría de los países del mundo tienen menos de 300 años de existencia, que el idioma español como lo conocemos tiene menos de 1000, que el automóvil, el objeto al que le pegaron esa palabra, tiene apenas 140. La palabra es 15 veces más vieja que el vehículo que nombra. Y lo más extraño de todo es que nadie planeó que eso pasara. Cuando los ingenieros alemanes del siglo XIX encendieron los primeros motores, intentaron ponerle un nombre nuevo a su invento. Organizaron congresos, firmaron acuerdos, eligieron una palabra oficial, y la gente los ignoró por completo. Hoy vamos a ver por qué. Para encontrar el origen, hay que salir de América, hay que salir de España, hay que salir incluso del mundo moderno. Hace más de 2000 años, mucho antes de que existiera Francia, Alemania o cualquier país europeo como lo conocemos hoy, ese territorio estaba habitado por un pueblo llamado los galos. Eran celtas, guerreros, comerciantes, constructores, y tenían una palabra para sus vehículos de transporte, carus, un armazón de madera con ruedas tirado por bueyes o caballos, pesado, ruidoso, funcional. Era el vehículo de carga de toda Europa antigua. Lo usaban para mover grano, madera, piedra, mercancías, para transportar familias enteras de un territorio a otro. No muy diferente en concepto al vehículo que tienes estacionado afuera, Roma no llegó a borrar lo que encontró. Llegó a usar lo que le convenía. Carus era útil. La incorporó al latín y la exportó junto con sus legiones, sus caminos y sus leyes. Cada territorio conquistado recibía la misma infraestructura y la misma palabra. El Imperio Romano colapsó, pero las palabras que dejó no colapsaron con él. El latín se fragmentó en docenas de idiomas regionales, y en cada uno de ellos, alguna versión de carus sobrevivió. En español, carro. En italiano, carro. En francés, char. Primas directas de la misma raíz de 2000 años. Pero aquí es donde la historia se complica, porque esa palabra antigua y funcional estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. El escenario era Europa, finales del siglo XIX. En distintos talleres de Alemania y Francia, ingenieros que no se conocían entre sí estaban llegando a la misma conclusión. Era posible construir un vehículo que no necesitara ningún animal para moverse. Solo un motor, combustible y ruedas. Carl Benz en Mannheim y también Gottlieb Daimler en Stuttgart resolvieron el mismo problema mecánico al mismo tiempo, pero ninguno resolvió el problema del nombre. El caos fue tan grande que en 1895 el periódico Chicago Times-Herald ofreció un premio de $500 a quien inventara un nombre mejor que carruaje sin caballos. El ganador propuso motorcycle sin R. La palabra duró menos de 5 años. Nadie la adoptó y desapareció sin dejar rastro. Piénsalo como cuando apareció el correo electrónico y nadie sabía si decir email, correo electrónico, mail o simplemente mensaje. Pero eso ocurrió en un solo idioma. El problema del automóvil ocurrió en 5 idiomas al mismo tiempo, con fabricantes de 4 países empujando cada uno su propio término. La tecnología avanzaba más rápido que el lenguaje. Los fabricantes necesitaban un nombre que funcionara en alemán, en francés, en inglés, en español. Un nombre que sonara moderno, que sonara a futuro. Y alguien creyó tener la solución definitiva. La solución llegó desde 2 idiomas al mismo tiempo. Alguien tomó el griego autos, que significa por sí mismo, y lo combinó con el latín mobilis, que significa que se mueve. El resultado, automóvil. Una palabra que sonaba científica, internacional, moderna. Los fabricantes la adoptaron. La prensa la celebró. Parecía el nombre definitivo, pero tenía un defecto que ningún ingeniero anticipó. Era demasiado larga para una conversación normal. En el día a día, nadie dice, voy a lavar mi automóvil, si puede decir, voy a lavar mi carro. El cerebro humano siempre busca el camino más corto.
Esto tiene nombre en lingüística. Se llama economía del lenguaje. No es una regla escrita en ningún manual. Es lo que hacen los hablantes cuando nadie los obliga. Eligen lo más corto que funcione. No fue la primera vez. Computadora se convirtió en compu. Micrófono en micro. Autobús en bus. El patrón es siempre el mismo. La versión larga dura lo que tarda la gente en encontrar el atajo. El automóvil no fue la excepción. La gente empezó a decir auto, y en muchos países simplemente recuperó carro. La palabra antigua, la que llevaba 20 siglos rodando por la historia, empezó a ganar terreno sin que nadie la defendiera. Pero lo que casi nadie sabe es que el caos no lo resolvió la gente. Alguien intentó resolverlo desde arriba, con delegados, con votos, con actas firmadas en París, y fracasó de una forma que nadie anticipó. A finales del siglo XIX, los principales fabricantes y científicos de Europa organizaron congresos internacionales en París específicamente para resolver el problema del nombre. No fue una conversación informal. Fueron reuniones formales con delegados de múltiples países y votaciones oficiales. En el Congreso Internacional de Automóviles de 1900, representantes de Francia, Alemania e Inglaterra negociaron durante días. El objetivo era uno solo: que el mundo entero usara la misma palabra. Hubo discusiones sobre fonética, sobre facilidad de pronunciación en distintos idiomas, sobre si el término debía ser latino, griego o una combinación de ambos. Fue un debate serio, documentado, con actas reales. No era un grupo de académicos aburridos. Era el intento más organizado de la historia moderna por controlar cómo iba a hablar el mundo. Eligieron automóvil, lo ratificaron, lo publicaron, y en menos de una generación, la mitad del mundo hispanohablante lo había reducido a auto o simplemente había regresado a carro. Los lingüistas tienen un nombre para lo que ocurrió. Lo llaman prescriptivismo fallido. Es cuando las instituciones intentan imponer una forma de hablar y los hablantes simplemente no les hacen caso. Lo fascinante no es que la gente ignorara el Congreso. Lo fascinante es que ni siquiera lo ignoró conscientemente. Simplemente siguió hablando como siempre. Y el acuerdo firmado en París se fue diluyendo solo, sin resistencia, sin debate, sin que nadie declarara que había perdido. Así es como mueren las decisiones oficiales sobre el lenguaje. No con un golpe, con silencio. Hoy el mismo vehículo se llama de forma distinta según donde estés. En México y Colombia ganó carro. En Argentina y Chile, auto. En España, coche, que viene del húngaro cochi, nombre de un pueblo donde se fabricaban carruajes en el siglo XV. 3 palabras distintas para el mismo objeto, en el mismo idioma, en el mismo continente. Ninguno ganó por decreto. Sobrevivieron porque la gente los encontró útiles y no dejó de usarlos. Sin congreso, sin votación, sin acuerdo firmado. La próxima vez que arranques el carro, o el auto, o el coche, ya sabes que no estás usando una palabra. Estás usando la única sobreviviente de una batalla que duró 20 siglos. El mismo nombre que un galo usó para un armazón de madera tirado por bueyes, ahora encima de un motor de 200 caballos de fuerza. Eso no es un accidente. Es el funcionamiento más básico del lenguaje. Lo que la gente necesita decir todos los días no espera permiso de nadie para quedarse. Si este tipo de historias te engancha, hay más esperándote en el canal. Suscríbete para no perderte la siguiente.